Te lo anticipamos, nos íbamos a meter en un tema que nos ocupa efectivamente a todos, día a día, y tiene que ver con los precios imparables. ¿Cómo frenar la suba de los precios? Para eso estamos en comunicación con el doctor Héctor Polino. Él es político, abogado titular de Consumidores Libres y especialista en consumos. ¿Cómo le va, doctor Polino? Muchísimas gracias por este rato con los notables. Sabrina Nardi, Alejandro Bonalumi, los saludamos. Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va, Héctor? Buen día. Bien, bien. Y, a ver, como todos, absolutamente preocupados porque día a día nos van esmerilando el bolsillo, ¿no? Usted tiene, conocimiento, es el termómetro a partir de su función. ¿Qué pasa? ¿Que no hay un freno, que no hay una expectativa de baja de la inflación? ¿Cómo nos va pegando día a día, Héctor? Y nos va pegando muy mal en el bolsillo de los consumidores en general, sobre todo de los trabajadores en relación de dependencia que perciben un salario fijo, especialmente de los jubilados, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país. Y los precios de los productos de la canasta básica de alimentos no dejan de aumentar a pesar de las numerosas medidas que ha tomado el gobierno nacional para frenar ese demencial aumento de precios. Por ejemplo, hoy está vigente no solo el programa de precios cuidados que arrancó en el mes de enero del año 2014 y que se fue renovando permanentemente, sino que también está vigente el programa de precios máximos que comenzó a regir el 20 de marzo del año pasado, con precios de referencia al 6 de marzo del año 2020, sino que también estuvieron congeladas hasta hace unos días las tarifas de la energía eléctrica en el área de concesión de Edenor y Edesur del gobierno nacional, y estuvieron congeladas las tarifas del gas natural en todo el país. ¿Y sirven, sirven congelar tarifas o precios cuidados máximos? A priori no parecen servir, ¿no? No, ya no. Bueno, son medidas que tienden a atenuar, a frenar los permanentes aumentos de precios. Pero hay un problema de fondo en la República Argentina, que es: se ha instalado una cultura inflacionaria. Se aumentan los precios por las dudas. Se ha dolarizado prácticamente toda la economía argentina, lo que es un verdadero desatino, porque en todo caso la variación del tipo de cambio tendría que incidir en el precio de aquellos productos que son importados, o de aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos, pero no luego en el precio del 100% del producto. Además, el importador toma el dólar al valor oficial y luego pretende colocar el producto en el mercado interno al valor del dólar paralelo. De modo que son muchas las razones que explican estos demenciales aumentos de precio, y que lo que sucede en la Argentina en un mes, en la inmensa mayoría de los países de la Tierra, no sucede en varios años. Exactamente. Ahora, Héctor, una gran preocupación que me pasa a mí. Yo sé el verdadero precio de las cosas cuando voy a la góndola, pero no sé si es el verdadero valor, no sé si estoy pagando lo que corresponde o no, porque además hay una diversidad de precios de acuerdo a qué comercio vaya usted. La verdad que esta distorsión de precios genera que uno pague más, consuma mal. La verdad que no puede hacer un análisis de costo familiar para llevar adelante una política prolija. No sé el verdadero valor de las cosas, Héctor. Totalmente de acuerdo. Hay una enorme dispersión de precios en el mismo barrio, en la misma manzana, dos comercios distintos, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, con precios diferentes. Se aumenta el comerciante
que hoy vende un producto a un determinado precio, no sabe a qué precio lo va a pagar cuando lo tiene que reponer. Entonces, por las dudas, va remarcando. Y uno remarca, un comerciante remarca un determinado porcentaje y el comerciante de enfrente remarca un porcentaje superior o menor. Claro. Ese es el problema que existe en la Argentina. Nadie sabe cuál es el precio justo, lógico, razonable de un determinado producto. ¿Y por qué hemos llegado a esta situación? Porque desde hace varios años que en la Argentina no se cumplen las normas legales que protegen los derechos más elementales de los consumidores. Ese es el problema de fondo. Por ejemplo, el Congreso Nacional aprobó en el año 2014 una ley que se denomina Observatorio de Precios. ¿Qué dice esa ley? Se la sintetizo en 2 palabras. Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores que actuarán de manera totalmente honoraria, observarán la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce un aumento indebido de precio, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Como la ley no se la puso en funcionamiento, hoy no sabemos qué es lo que, en qué eslabón se ha producido un aumento abusivo de precios. Por ejemplo, yo cuando fui diputado nacional, fui el coautor de una ley que se denomina Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio. Sí. Esa ley creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Estuvo vigente durante 8 años, nunca se creó ese tribunal. Luego la ley se la derogó. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso volvió a aprobar una nueva ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio sobre la base de proyectos presentados por diputadas y diputados del oficialismo y la oposición de entonces. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y resulta que pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos a mitad del año 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Claro, claro. ¿Se da cuenta? Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y la cumplen. ¿Cómo es posible que en la Argentina no hayamos podido poner en funcionamiento una ley antimonopolio o de defensa de la competencia? Claro. Cuando 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 70% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Sí. A esas 28 grandes empresas era la que hay que controlar. Claro. Ahora, tan difícil, tan complicado resulta controlar a 28 grandes grupos económicos. Si hubiera voluntad política, no habría inconveniente en hacerlo. Y esas 28 grandes empresas son formadoras y deformadoras de precios al mismo tiempo. Hablando de la deformación de precios de los productos de la canasta básica de alimentos, ¿cuáles son los que más han aumentado? Y mire, depende. Por ejemplo, en los relevamientos de precios de consumidores libres, en el mes de mayo de este año, el que más aumentó, por ejemplo, fue la yerba, ¿no?, que estaba a 460 pesos, pasó a 490, tuvo en el mes de mayo un aumento del 6,52% y el acumulado en lo que va del año un aumento del 34,25%. La leche sachet aditiva
que estaba a 101 pesos, pasó a 103, con 1,98% de aumento en mayo, pero el acumulado en lo que va del año, 47% de aumento. O el aceite cocinero girasol de 1,5 litros, que estaba a 310, pasó a 318, con un 2,58% de aumento en mayo, pero en lo que va del año, 38,26% de aumento. La carne, porque le pregunto... Bueno, y la carne vacuna, claro. Tenemos bola de lomo, que estaba a 780 pesos, pasó a 820, en mayo tuvo un aumento del 5,13%, pero el acumulado del año, 26,15%. El asado estaba a 6,90, pasó a 7,30, con un 5,80% de aumento, y en lo que va del año, 30,36%. La paleta estaba a 6,40, pasó a 6,80, con un 6,25 de aumento en el mes de mayo, pero con un 30,77% el acumulado en lo que va del año. Claro. Y la carne picada común, que estaba a 530, pasó a 570, con un 7,55% de aumento en mayo, pero con un 35,71% en lo que va del año. Héctor, la pregunta es clave, porque existen leyes, usted nos comentó, para frenar esto. Se generó mucha expectativa con la ley de góndolas. ¿Sirve? ¿Está siendo eficiente? ¿Se está controlando bien que se cumpla con la ley de góndolas, o no va a alcanzar para frenar los precios esa mayor oferta, hasta quizás regional? La ley de góndolas es una ley muy importante que puede contribuir a frenar estos desmedidos aumentos de precios. Comenzó a regir hace pocos días, el 15 de mayo de este año, y no abarca todos los comercios la ley de góndola. La reglamentación establece que la ley de góndolas rige para aquellos comercios o industrias, aquellos supermercados que tienen una superficie mínima de 800 metros cuadrados, medidos desde la línea de caja y descontados la superficie que corresponde a depósitos y a espacios exclusivos del personal. Claro. Y además están excluidos los almacenes, los autoservicios chinos, los negocios barriales y los mini mercados de las estaciones de servicios. Y comprende los productos de alimentos, bebidas no alcohólicas, productos de higiene personal y del hogar de producción nacional. Claro. Y quedan excluidos de la ley de góndolas la carne vacuna, el pescado y los mariscos. Claro, claro. Y es una ley muy importante porque establece que el 25% del espacio de las góndolas está reservado a los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas. Y el 5% del espacio de las góndolas está reservado para los productos elaborados por las empresas de economía familiar, campesina, cooperativas y mutuales. Y además que establece que los productos de un mismo no podrá superar el 30% un producto del espacio disponible que comparte con otros productos de similares características y distintas marcas. Bien. Y hay algo muy importante en la reglamentación de la ley de góndolas, que los productos de menor valor no pueden continuar como hasta ahora ubicados en el estante más bajo de la góndola. Claro. Donde nadie los ve. Claro. La reglamentación establece que los productos de menor valor tienen que estar ubicados en el estante intermedio entre el más alto y el más bajo de las góndolas. Claro. Y además
tiene que tener una señalización vertical a la góndola con un círculo donde establezca la leyenda producto de menor valor. De modo que cuando el consumidor va caminando por los pasillos de la góndola, va a encontrar a la altura de la vista esa señalización perpendicular a la góndola, con ese círculo y con esa leyenda de donde está el producto de menor valor, de modo que puede tener fácil acceso al mismo. Estas son algunas de las cuestiones establecidas en la ley y en la reglamentación, que en la medida que se cumpla va a frenar sin duda estos desmedidos y abusivos aumentos de precio, porque aumenta la competencia. Claro. Héctor, si uno tuviera que en un par de minutos aconsejar al consumidor en este contexto inflacionario, con una voracidad en los aumentos de distintos precios, ¿qué consejo le podríamos dar al que va hoy a consumir, comprar, hacer una buena compra a comienzo de mes, ir midiendo día a día y comprar lo justo y lo necesario? ¿Qué consejo le podemos dar? Bueno, por ejemplo, que traten de comprar el producto que viene en el envase más grande. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de gastos fijos, de costos fijos, que son casi similares, casi iguales, en el producto que viene en el envase más pequeño que el que está en un envase más grande. Por ejemplo, los costos de logística son exactamente lo mismo. Segundo, el costo del envase propiamente dicho es prácticamente el mismo. El costo de la impresión que está en el envase es prácticamente el mismo. El costo de la tapita o del corcho es exactamente el mismo. De modo que en la medida de las posibilidades traten de adquirir el producto que está en el envase más grande, porque hay un conjunto de costos de ese producto que no están en el producto en sí mismo que uno va a consumir, y que es prácticamente el mismo del envase pequeño del envase más grande. Claro. Ese es un consejo. El otro, que cuando compran un producto que traten de ver la fecha de vencimiento, porque no vaya a ser que compren un producto de menor precio, pero resulta que tiene la fecha vencida. O si va a comprar para consumir en 10 días, no vaya a ser que cuando va a consumir el último día, ese producto ya haya vencido su fecha. Claro. Eso también es muy importante. Héctor, y también cuando compran un determinado producto, que se fijen en la cantidad de centímetros cúbicos y la cantidad de gramos que tiene ese producto. Dos consultas que nos van llegando aquí al programa. La primera, se ha proliferado en la pandemia las compras a través de la red, a través de Internet, y donde la gente conoce poco sus derechos y muchas veces es como la ley de la selva, no saben qué va a pasar con ellos en cuanto a esa compra si la compra no sale como se espera. ¿Qué hablamos? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, que traten de controlar bien lo que figura en Internet, y luego el producto que realmente le llevan. Hay tiempo para arrepentirse, digamos. Sí, hay 10 días para poder arrepentirse, bien, efectivamente. Bien. Y la otra, me preguntan, usted habló de ya los aumentos en algunos casos de tarifa de servicios como luz, gas, pero hay mucha gente, especialmente gente de bajos recursos, que vive de la garrafa, el gas envasado. ¿Qué se sabe al respecto, Héctor? Bueno, que el gas en garrafa hay que tratar de comprarlo, si se puede, en el lugar de venta, que donde lo va a adquirir a un
menor precio a que si el gas en garrafa se lo llevan al domicilio, porque ahí le van a cobrar el costo de... Pero seguramente va a aumentar conjuntamente con el resto de las cosas, ¿no? Ah, sí, por supuesto, el gas en garrafa va a aumentar. Si las tarifas del gas han aumentado, ¿no? Han aumentado un 6%, por supuesto que el gas en garrafa también va a aumentar, ¿no? El gobierno ha puesto en funcionamiento un programa de gas en garrafa para que aquellos que se compran en los lugares de expendio, donde en los lugares, en los mayoristas, se va para poder comprar la garrafa de 10, de 12 kilos, se va a poder comprar al precio establecido por el gobierno. Y evitar los sobreprecios que muchas veces cobra el comerciante, el vendedor de la garrafa, ¿no? Héctor, le agradecemos la claridad, le agradecemos tratar de aportar nuestro granito de arena a consumir mejor en un contexto que lógicamente no ayuda. Le dejamos un abrazo muy grande. Que sigas muy bien, hasta pronto. Hasta luego. Héctor Polino, político, abogado, titular de Consumidores Libres, hablando de precios y algún consejo que nunca vienen mal.